Uno, dos y tres. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Les habla Luisa Restrepo y hoy les presentaré mi propuesta de trabajo que se llama un framework conceptual para el diseño arquitectónico de sistemas ciberfísicos sostenibles. Entonces acá les voy a mostrar qué es lo que hemos trabajado, en lo que estamos y qué nos falta de este proyecto. Entonces, el equipo de trabajo está conformado por los profesores José Aguilar y la profesora Elizabeth Suezcún como directores de proyecto y yo, Luisa Restrepo, como la estudiante de doctorado. ¿Sí? Bueno, entonces el tema a tratar hoy será el siguiente. Primero les voy a hablar sobre la propuesta de la tesis, cuál fue pues, nuestra motivación para el desarrollo de este trabajo, los antecedentes teóricos, lo que ya terminamos, en lo que estamos trabajando y lo que nos falta. ¿Sí? Entonces, básicamente, nuestro objetivo general es proponer un framework conceptual para el diseño arquitectónico de sistemas ciberfísicos sostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de un framework conceptual, estamos hablando de un diseño arquitectónico, ¿cierto? De definir como un esquema, una estructura, en donde vamos a detallar como todos esos elementos que están dentro de esa estructura y cómo esos elementos se comportan y cómo interactúan entre ellos, ¿cierto? Entonces, definir ese tipo de estructuras nos permite tomar en el momento decisiones de diseño que son muy importantes para anticipar el cambio, ¿cierto? Y esto va a llevar pues que el desarrollo sea exitoso y bueno, y el mantenimiento de este también. Entonces, cuando hablamos de una arquitectura, esta debe siempre satisfacer unos requisitos, que en nuestro caso, nuestro atributo principal, como se menciona acá en el objetivo general, es la sostenibilidad, ¿cierto? Lo que va a permitir soportar a largo plazo estos sistemas ciberfísicos, ¿sí? Entonces ya lo miraremos más en detalle. Como objetivos específicos, tenemos estos 5 objetivos específicos, en donde el primero se definió identificar cuáles son los enfoques y los retos para desarrollar los sistemas ciberfísicos en cada fase del desarrollo del ciclo de vida de estos sistemas, teniendo como foco la sostenibilidad. El segundo objetivo es diseñar una ontología de alto nivel para conocer qué es la sostenibilidad en el software en términos de todas las dimensiones de la sostenibilidad, que son la económica, la técnica, la ambiental, la social y la individual. ¿Sí? La tercera se definió desarrollar un proceso metodológico para el diseño de sistemas ciberfísicos sostenibles desde la perspectiva del ciclo de vida de estos sistemas. El cuarto, desarrollar un marco conceptual para el diseño de la arquitectura de sistemas ciberfísicos sostenibles, que es como el objetivo principal de este trabajo. Y el último, demostrar el uso del diseño de alto nivel en una aplicación agroindustrial. Ya en el desarrollo pues, de esta presentación hablaremos de cada uno de estos objetivos generales, ¿cierto? Que apuntan al objetivo general. Bueno, ahora sí, entonces, ¿cuál es la motivación de nuestro trabajo? Primero, porque, bueno, en el trabajo hay una palabra muy importante que es la sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad se ha convertido en un tema muy importante actualmente y está creciendo pues su interés en comprender qué es lo que significa la sostenibilidad y qué implica tanto en la teoría como en la práctica. ¿Cierto? Desde varios frentes, porque en la literatura se habla mucho de la sostenibilidad ambiental, pero existen otras dimensiones que ahorita te las mencioné, que son la económica, la social, la técnica, la individual, ¿cierto? Y normalmente todos los trabajos se enfocan solo en la ambiental, ¿sí? Entonces, este es uno de los grandes motivos de nuestro trabajo. Otro es dado porque el mantenimiento, la evolución y la adaptación de estos sistemas ciberfísicos puede ser muy costoso y doloroso debido a la continua y rápida evolución de la tecnología, ¿cierto? Porque, digamos, en el inicio del diseño de estos sistemas, digamos, no se tuvo en cuenta el diseño para el cambio, para que sean sostenibles. Entonces, acá queremos identificar cómo podemos ayudar a que estos sistemas sean más entendibles y fáciles de cambiar. Ese es uno de los motivos. Otro de los motivos, y eso resultó ya de la revisión de literatura que nosotros realizamos, es que nosotros encontramos muchas inconsistencias en cuanto al concepto relacionado a la sostenibilidad, ¿cierto? Cada investigador definía como una definición de qué era sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, los conceptos que ellos daban podían estar muy asociados o digamos, en cada, digamos, cada autor
mencionaba el mismo concepto, pero con diferentes significados. Y, por ejemplo, no sé, ellos podrían definir eficiencia de desempeño, eficiencia energética, consumo de energía, desempeño y eficiencia. Entonces, todo lo definían, digamos, utilizaban un término diferente, pero era lo mismo para todos, ¿cierto? Entonces, no había como una clara definición de realmente, bueno, qué es la sostenibilidad y cuáles son como esos conceptos que realmente abarca. Entonces, por lo que nuestro trabajo se definió como un reto y un objetivo, establecer como una visión unificada de qué es sostenibilidad, y por eso fue que primero se sugirió como construir una ontología que nos permitiera como establecer esta visión para disminuir todas esas inconsistencias que nosotros encontramos en la literatura y facilitar como el intercambio de información sobre este dominio, ¿sí? Esas es como nuestras motivaciones del trabajo. Ahora sí pasemos como a los antecedentes, ¿sí? Entonces acá en el proyecto encontramos dos grandes áreas de conocimiento, que es la ingeniería de software y la ingeniería de sistemas. Y les explicaré como un poco sobre ambas. Entonces, primero, la ingeniería de sistemas, no debemos confundirla con la ingeniería de software, no son iguales, ¿cierto? Porque la ingeniería de sistemas es una disciplina integradora que abarca muchas ingenierías, como acá les muestro la estructural, la eléctrica, la mecánica, y entre ellas incluye la ingeniería de software, ¿cierto? Entonces, todas estas se integran para producir un producto coherente. Y bueno, entonces ya acá entramos con el tema de qué son los sistemas ciberfísicos, que ya lo he mencionado mucho. Todos los sistemas ciberfísicos son integraciones de procesos informáticos y físicos, ¿cierto? Entonces acá se muestra. Y este se encuentra en todo tipo de áreas. Algunos ejemplos. Tenemos los aviones, los trenes, los barcos, las empresas. Bueno, hay demasiados. Por ejemplo, un avión se compone de muchos equipos que procesan información, como son los sistemas de control de vuelo, el de anticolisión, los sistemas que informan el estado del avión al piloto. Todos estos interactúan con el ambiente mediante métodos de comunicación, que en este caso pues están todos los sensores, como lo son los de temperatura, los de velocidad. Entonces todos esos sistemas están embebidos en un producto y ellos interactúan con el ambiente, pero debemos recordar que estos sistemas pues también tienen restricciones en tiempo, energía y espacio. Si un avión se queda sin energía o bueno, sin gasolina, realmente no sé cuál es cómo reciben, digamos, ellos esta energía, esos sensores pues no funcionarían y todos los pasajeros correrían pues un gran riesgo, ¿cierto? Entonces, este tipo de sistemas tienen muchos potenciales porque proveen una gran gama de aplicaciones, prácticamente lo que uno se quiera imaginar. Y pueden, digamos, actualmente hay equipos que ayudan a pacientes con enfermedades, que ayudan a reducir el consumo de energía, equipos de reconocimiento facial para la seguridad, la robótica, en el campo agrícola hay demasiados, entonces hay mucha aplicabilidad en este tipo de sistemas, ¿sí? Entonces, ahora hablemos un poquito más de qué se compone un sistema ciberfísico. Entonces, el sistema ciberfísico se compone de tres capas básicamente. Está la capa física, la de la red y la capa ciber, ¿cierto? Entonces, en la capa física es donde encontramos los sensores, todos los actuadores, los móviles. En la capa de red, ese sirve como un medio de comunicación entre la capa física y la capa ciber. Acá se utilizan pues diferentes protocolos de comunicación que como es HTTP, RS, MQTT, y bueno, y ya la capa ciber podemos decir que es todo lo que concierne a la ingeniería de software, ¿cierto? Que incluye pues la capa de red. Entonces, en la capa ciber encontramos servidores, bases de datos, aplicaciones, arquitecturas, etcétera, ¿sí? Entonces, algo muy importante dentro de estos sistemas que se utiliza mucho es la autoadaptación, que es la capacidad de que un sistema pueda modificar su comportamiento o su misma estructura en respuesta a cambios en su entorno o en sus requisitos. Y un método muy utilizado para esto es el famoso MAPK, ¿cierto? Que acá lo vemos en este circulito amarillo. Entonces, MAPK, muy importante mencionarlo, se divide en 5 componentes, que es monitorear, analizar, planificar, ejecutar y conocer, ¿cierto? Entonces, el que colecta la información, el monitor colecta la información, el que analiza la información, el que crea el plan para alcanzar un nuevo objetivo, el que lo ejecuta, y tenemos
toda la base de conocimiento para todos los componentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hubo un fallo en el sistema, este mismo se adapta, o si hay un nuevo sensor o un nuevo nodo, pues el sistema lo integra. Entonces, el ciclo MAPK es una metodología muy dominante, pero también existen otros tipos. También se utiliza los multiagentes, o también se utiliza mucho la inteligencia artificial, o hay gente pues que hace una mezcla entre todos y lo implementa dentro del desarrollo de sistemas ciberfísicos. ¿Sí? Entonces, este es un tema importante acá. Bueno, entonces en la imagen yo he hablado mucho del tema de sistemas ciberfísicos, ¿cierto? Pero hay otros temas muy relacionados con este tipo de sistemas, que de pronto ya ustedes lo han escuchado. Y primero es el de Internet de las Cosas, IoT, ¿cierto? Esos se componen de sistemas ciberfísicos, sino que tienen, digamos que acá es mucho más fuerte la comunicación. Cuando nosotros hablamos de sistemas ciberfísicos que interactúan entre ellos, se le conoce más como Internet de las Cosas. Y la explotación de estas tecnologías para la producción ya se le ha llamado como Industria 4.0. Por eso es que en nuestro trabajo incluimos estos términos, pero siempre enfocándonos en sistemas ciberfísicos. ¿Sí? Bueno, y ya hablando como de la otra área del conocimiento, que es la ingeniería de software, pues como vimos la parte de los sistemas, digamos la ingeniería de software, digamos la parte física está fuera de sus dominios, ¿cierto? Entonces recordemos que los sistemas de software son abstractos e intangibles, y no están gobernados como por estos procesos de leyes físicas, ¿cierto? Entonces, dentro del proceso de desarrollo de los sistemas, nosotros nos vamos a enfocar en la fase de diseño, que es lo que compete al proyecto, ¿sí? Entonces, en estos sistemas de software, o bueno, también en los sistemas ciberfísicos, se desarrolla la arquitectura del sistema, que eso normalmente se hace en la fase de diseño. Entonces, primero, una arquitectura es una representación de un conjunto de estructuras de software, funciones, relaciones, propiedades. Es una abstracción de un sistema total, ¿cierto? Que se compone, puede ser de servidores, bases de datos, reglas de negocios, interfaces de usuario, bueno, y la nube. Y estos es muy importante acá, los atributos de calidad. Estos contienen los atributos de calidad. Cuando hablo de un atributo de calidad, me refiero a una capacidad del sistema que éste debe proveer e influye fuertemente en cómo yo voy a definir la arquitectura de un sistema. Entonces, para que nos quede claro, un requisito funcional define qué hace el sistema, pero el atributo de calidad me dice cómo lo va a hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo daba el ejemplo en la anterior presentación. Cuando un requisito funcional puede ser, yo defino, cuando el usuario presiona el botón verde, entonces aparece el cuadro de diálogo opciones, ¿cierto? Y ya el atributo de calidad, por ejemplo, sería el rendimiento. Podría describir la rapidez con la que va a aparecer ese cuadro de diálogo, menos de un segundo, 2 segundos, ¿cierto? En menos de un segundo. Y esto influye mucho en las decisiones de la arquitectura, porque esto quiere decir que la eficiencia y los recursos en donde está alojado este software deben cumplir con ciertos requerimientos para que esto pueda funcionar sin problema. Se podría definir además también, pues, al igual que la rapidez, lo fácil que se puede aprender a utilizar, lo fácil con lo que, digamos, se puede reparar cuando, digamos, suceda un fallo, ¿cierto? Entonces, la norma ISO 25000 define 8 atributos de calidad, que acá están generalmente, ¿cierto? Y para cada uno de ellos definen unas subcaracterísticas, ¿sí? Y bueno, ¿por qué esto es importante para el proyecto? Porque cuando nosotros hablamos de la arquitectura de software, estos atributos son intrínsecos, y además porque la sostenibilidad está fuertemente relacionado con estos atributos de calidad, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros los tenemos acá. Ahora hablemos un poquito de la sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la sostenibilidad, bueno, entonces la sostenibilidad está muy relacionada con el tema de la mantenibilidad del sistema, ¿cierto? Entonces la sostenibilidad define como la capacidad del producto de software para que éste pueda ser modificado efectivamente y eficientemente. Eso quiere decir que la calidad de una arquitectura define fuertemente la sostenibilidad, lo que he dicho. Esto quiere decir que si mi arquitectura es flexible, es mantenible, es evolutiva, entonces el mantenimiento que yo voy a hacer es a largo plazo,
a bajo costo y con esfuerzo reducido, lo que haría que el sistema sostenible, lo que haría que ese sistema sea sostenible, ¿cierto? Pero como yo les había mencionado, por ahí hay diferentes dimensiones de la sostenibilidad, entonces habría que mirar desde qué dimensión. Porque, por ejemplo, en la dimensión económica, pues hablamos de la rentabilidad de ese sistema, de la inversión, del ingreso de estos sistemas, y muchos autores asocian mucho digamos, esta dimensión económica con el atributo de calidad de la compatibilidad del sistema. En la parte técnica, entonces, hablamos de la integridad del sistema, del mantenimiento, longevidad, ¿sí? En la parte ambiental, en donde se garantiza que no vayan a haber efectos negativos en los entornos a largo plazo, ¿cierto? Con las actividades, pues, de la ingeniería de estos sistemas. En la parte social, de que vaya a haber, digamos, que estos sistemas, digamos, incluyan equidad social, como dice acá, equidad social, justicia, el empleo, democracia. Y en la parte individual, pues que estos sistemas, digamos, incluyan, digamos, bienestar físico y mental, o educación y movilidad, pues, a las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, nos referimos a todas esas dimensiones, ¿cierto? Y cada una de esas dimensiones apunta a un atributo de calidad del sistema, ¿sí? Otro concepto muy importante dentro de nuestro proyecto es el tema de la ontología, ¿cierto? Como les había mencionado, nosotros como equipo tomamos la decisión de desarrollar una ontología de dominio para disminuir las inconsistencias con el concepto de sostenibilidad. Por eso es que es importante como que conozcamos como la definición de qué es una ontología. Entonces, las ontologías definen estructuras de conocimiento y promueven la comprensión compartida sobre un dominio, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos, el dominio de la sostenibilidad. Entonces, normalmente, el que se hace en una ontología, lo que se hace es que implica, digamos, un vocabulario en términos, indican cómo esos términos están interrelacionados entre sí. Entonces me permiten definir el conocimiento en un dominio. Es eso básicamente. Y existen diferentes métodos y metodologías para sistematizar la implementación de ontologías. Una de ellas, que es la más utilizada, es Meta-Ontology, porque se utiliza ampliamente para definir ontologías en diferentes campos, ¿cierto? Y se divide en 6 fases. ¿Cierto? Está la fase de especificación, en donde uno establece el objetivo y el alcance de la ontología, luego la fase de conceptualización, en donde el conocimiento se organiza y se estructura, luego se formaliza ya en un modelo conceptual, un modelo formal o semicomputable, y ya se integra con otras ontologías, finalmente se integra ya, se construye el módulo computacional, perdón, y se le realiza mantenimiento. ¿Cierto? También existe otra metodología que es la RepSeno, que es una adaptación de Meta-Ontology, que me permite a mí modelar el conocimiento utilizando estructuras propuestas en el lenguaje de modelado unificado UML, como es el diagrama de clases. También me permite identificar, digamos, todos esos términos a través de definición de tablas. Por eso yo puedo a través de tablas definir, colocar, digamos, esas definiciones y relaciones, ¿sí? Y ya pues yo puedo validar la ontología, comprobar su consistencia a través de instancias o casos de estudios, ¿sí? Entonces es eso. Ahora sí, después de mirar como estos antecedentes, hablemos sobre el primer objetivo. El primer objetivo de nosotros fue identificar esos enfoques y retos utilizados para desarrollar sistemas ciberfísicos, ¿cierto? Autoadaptables en cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de sistemas, centrado en la sostenibilidad. Entonces, ¿qué hicimos nosotros acá? Realizamos la revisión de literatura para identificar como esas tendencias y retos en la construcción de estos sistemas. El análisis, como lo digo, se hizo en cada una de las fases del ciclo de desarrollo de los sistemas, ¿cierto? Para eso nosotros creamos como un híbrido entre el ciclo de ingeniería de software y el ciclo del desarrollo de sistemas ciberfísicos. Y como resultado surgieron estas fases que están acá, ¿cierto? De especificación, de análisis, de diseño, una fase de implementación, de integración, de control de calidad y de mantenimiento, donde la sostenibilidad impacta principalmente en la fase de diseño, también las otras fases, pero principalmente en la fase de diseño, ¿cierto? Bueno, luego de haber definido ese ciclo de desarrollo de los sistemas,
Entonces, para cada una de las fases se identificó la tendencia en el desarrollo de este tipo de sistemas. Entonces, como resumen general, muy breve, encontramos que los diseños de sistemas científicos autoadaptables no se limitan al dominio de aplicación, los atributos más utilizados fue el de rendimiento, MAPK fue la metodología de autoadaptación más utilizada y se utiliza en la capa ciber. ¿Sí? La creación de proyectos basados en componentes de la técnica más utilizada para el desarrollo de estos sistemas, no se identificaron temas de pruebas unitarias y de integración, es muy poca la información que se encuentra ahí. La mayoría de las pruebas de los sistemas son con simulaciones de estos diseños y bueno, esto como en general. ¿Sí? Ya como mirando más en detalle, en cuanto a la sostenibilidad, no hay información en la fase de implementación, de integración, de calidad de control y de mantenimiento, ¿cierto? Pero en la fase de planeación del desarrollo de estos sistemas, encontramos que se utilizan como técnicas de bajo costo, como algoritmos probabilísticos y así. Desde la perspectiva técnica, encontramos que está implícita digamos, en la especificación de esos atributos de calidad, más bien el atributo de mantenibilidad, de que el sistema sea mantenible, escalable y también seguro. Y desde la perspectiva económica, no se encontró información explícita, pero la sostenibilidad económica se puede asociar con estos atributos de rendimiento, de eficiencia energética, porque obviamente reducen costos, ¿sí? Y de costos de operación y de energía. Y ya en la fase, ya en la fase de diseño, desde la perspectiva técnica, encontramos que está asociada más con el diseño de componentes de software que sean reutilizables, ¿cierto? Apuntando siempre al atributo de mantenibilidad. Entonces se menciona mucho la mantenibilidad. Y desde la económica, pues se puede asociar al tema de los diseños de algoritmos que reducen costos en análisis, en recolección de datos y también en el consumo de energía, ¿sí? Adicionalmente, también se analizó el tema de la autoadaptación, ¿cierto? No, en esta no vayamos información en la fase de integración. Encontramos que en la planeación siempre se definen en este tipo de sistemas como una oportunidad de detectar cambios de comportamientos inesperados y permitir que esos procesos sean como mucho más confiables. En la parte de especificación análisis, siempre se define como un requisito principal en el diseño de estos sistemas. Y como ya les había mencionado, se implementa a través de MAPK, que ya se los había mencionado, y se implementa en la capa ciber, se prueba a través de simulaciones, y el tema de mantenimiento siempre menciona como, bueno, nosotros planeamos como mejorar el sistema, planeamos mejorar la implementación de MAPK, pero no se ve como evidente el tema del mantenimiento en la revisión que realizamos, pero fue como básicamente eso. Y como resultado de este primer objetivo, encontramos 10 retos y acá pues se priorizaron y se listan los 3 primeros. Entonces los 2 iniciales coinciden con los objetivos del proyecto. Entonces, primero nosotros no encontramos una visión unificada de lo que era sostenibilidad, entonces por eso se definió construir la ontología que permitiera como definir este concepto. Segundo, pues no se evidencia la sostenibilidad en la revisión de la literatura, ¿sí? En los sistemas físicos autoadaptables, ¿cierto? Se ha abordado a través del uso de atributos de calidad como adaptabilidad, escalabilidad, ¿cierto? Entonces, por lo anterior, nosotros se definió como reto, de un framework que permita pues a estos sistemas científicos autoadaptables ser sostenibles desde diferentes dimensiones, de las dimensiones que mencionamos. Y tercero, pues se observó que la fase pues, de control de calidad, falta mucha información sobre cómo se realizan las pruebas unitarias en este tipo de sistemas, las pruebas de integración. Entonces, eso también podría realizarse ya como, digamos, en un trabajo futuro, ¿sí? Porque esto está como por fuera del alcance del proyecto. Entonces, ya teniendo como esos retos, ya pasamos al objetivo número 2, que era el diseñar la ontología de alto nivel que defina qué es sostenibilidad en términos de las dimensiones económicas, técnicas, ambiental, social e individual, ¿cierto? Entonces, ya en el desarrollo de este objetivo, ¿qué realizamos?
Bueno, entonces seguimos la metodología Metontology y también la metodología Repseno. Entonces, la metodología Metontology en la fase de especificación, acá establecimos como el objetivo y el alcance de la ontología. Entonces, CINSO fue el nombre establecido para nuestra ontología, que se refiere a sostenibilidad en software y cubre el dominio sostenible en sus aspectos de alto nivel, ¿cierto? Como un concepto de calidad. Entonces, la idea fue establecer cómo se define sostenibilidad desde los atributos de calidad de un sistema, ¿sí? Debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de ontologías. Hay ontologías de alto nivel, que en este caso es el de nosotros, la cual pues permite expresar conceptualizaciones de un concepto específico, ¿cierto? Entonces acá pues capturamos los conocimientos, la definición de los conceptos y sus relaciones, ¿sí? Entonces INSO como atributo de calidad, ¿cierto? La sostenibilidad. Entonces acá definimos esto como nuestro objetivo y alcance. Ya luego, en el proceso de conceptualización, recordemos que es donde ya el conocimiento se organiza y se estructura. Entonces acá definimos que los autores clasifican los atributos de calidad en dimensiones sostenibles como la ambiental, la social, económica, técnica, individual. En algunos artículos, pues esta clasificación se omite o los artículos normalmente no cubren estas 5 dimensiones. Entonces ya lo que hicimos fue ya fue organizar todos esos conceptos y todas esas relaciones las organizamos y al final de este proceso pues identificamos 48 conceptos y 80 relaciones entre ellos que apoyaría al dominio de la sostenibilidad en software, ¿sí? Acá les muestro el gráfico completo, pero ya enseguida le vamos a dar una mirada más de cerca. Ya este es el proceso de formalización en donde ya utilizamos Repseno, ¿cierto? Un formalismo de representación utilizando el diagrama de clases. Sí, entonces ya el conocimiento, lo que les mostré ahora fue organizado y estructurado. Esto es muy similar al diagrama UML, ¿cierto? Los conceptos, sus principales relaciones, se detallan el conjunto de las tablas y bueno, finalmente pues pasemos como a más detalle, porque ahí se ve muy grande, entonces al mirar más de cerca tenemos generalmente dentro de nuestra ontología, tenemos los atributos de calidad, ¿cierto? Las dimensiones de la sostenibilidad y además la integración con nuestras ontologías, ¿cierto? Que en este caso tomamos algunos conceptos de la ontología de medición de software, que en sus siglas es SMO. Esta subontología establece y aclara conceptos en cuanto al tema de medidas de software y toda la terminología relacionada con la medición de software, ¿cierto? Entonces, realizamos la formalización de nuestra ontología y realizamos una integración con otras ontologías, ¿sí? Ahora miremos las relaciones. Entonces, esas relaciones fueron adaptadas del diagrama de clases UML. Entonces, por ejemplo, en este caso, el rendimiento, que es el que tenemos acá, es un atributo de calidad que se puede medir, ¿cierto? Es un atributo de calidad que se puede medir, está relacionado con la subontología, y este impacta directamente la dimensión económica de la sostenibilidad, ¿sí? Este atributo de rendimiento tiene unas subcaracterísticas que heredan de su padre. Por ende, todas esas impactan la dimensión económica, pero algunas impactan otras dimensiones, como es el caso de la reutilización de recursos. Impacta directamente el tema de la dimensión ambiental. Y el comportamiento temporal afecta la dimensión técnica. Esta es una parte de la ontología, ¿cierto? Entonces ya todas las relaciones se establecieron para todos los atributos de calidad y las dimensiones de la sostenibilidad. Entonces acá vemos solo un pedacito de la ontología, ¿sí? Luego de realizar la formalización de la ontología, pues ya se pasa a la implementación de CINSO, ¿cierto? Entonces ya nosotros usamos el editor de Protege que permite la construcción de ontologías. Como resultado, cada uno de los conceptos de CINSO se transformaron en una clase en Protege. Cada una de las relaciones se trabajan como propiedades de objetos y cada uno de los atributos en propiedades de datos, ¿sí? Revisemos acá en la ontología que algunos de los conceptos tienen atributos, tienen una descripción, tienen un identificador, tienen un nombre, tienen un objetivo, tienen ciertos atributos. Entonces esos atributos se transforman en propiedades de datos. Listo. Además, para luego lograr como permitir evaluar la ontología, pues se crearon instancias
dentro de Protege para cada una de las clases a las que se hace referencia, ¿cierto? Se hace referencia en Protege como individuos, ¿sí? Dentro del desarrollo de la ontología, después de haber como implementado todo en Protege, se construyeron los axiomas, que son estas expresiones lógicas que siempre son verdaderas y se utilizan para especificar restricciones en la ontología, ¿cierto? Entonces los axiomas de Cinso son 7. Acá solo les muestro 2, ¿cierto? Cada axioma fue descrito en un lenguaje natural, después la expresión fue traducida a lógica de primer orden y finalmente la consulta se ejecutó en Protege, ¿cierto? Entonces la consulta puede inferir nueva información de una ontología usando el razonamiento lógico. Y ahorita vemos un ejemplo. También se crearon las preguntas de competencia. Estas preguntas son preguntas que la ontología debe poder responderlas, ¿cierto? Con una base de información. Estas preguntas se expresan acá en lenguaje natural, pero luego son formalizadas utilizando el protocolo Spark para poder ser ejecutadas en Protege y así obtener una respuesta a estas preguntas, ¿cierto? Para nosotros probar la correcta implementación de estos axiomas y estas preguntas de competencia y, bueno, la implementación de la ontología, utilizamos las instancias creadas inicialmente, ¿cierto? Se creó como un ejemplo de instanciación base, donde yo creo como varios dominios, cada dominio tiene unos atributos de calidad asociados y a partir de eso yo empiezo a hacer preguntas. Entonces primero se ejecutó como el primer axioma, entonces yo quería preguntar, bueno, quiero verificar el axioma, el primer axioma que era para que cualquier dominio que está acá, para que cualquier dominio sea económicamente sea técnicamente sostenible, entonces debe poseer los atributos de mantenibilidad, portabilidad, integridad, compatibilidad, comportamiento temporal, confiabilidad, ¿cierto? Que fue lo que se encontró ahí. Entonces yo ejecuto la pregunta en Protege y bueno, el razonador pues ya me responde, ¿cierto? Entonces me devuelve, en este caso, que el dominio 1 cumple con ese axioma, ¿sí? Ya que esta declaración pues es correcta, ya que el dominio 2 pues, está asociado con otros atributos y el dominio 3 pues no tiene atributos. Entonces se hicieron como ese tipo de pruebas como para comprobar pues de que la ontología se construyó correctamente y pues responde a estos axiomas que deben ser verdaderos. Luego nosotros también probamos las preguntas de competencia. En este caso le preguntamos al sistema, bueno, ¿cuáles son las dimensiones de la sostenibilidad que está impactando el dominio 1, porque tiene ciertos atributos de calidad asociados, a lo cual pues el razonador responde que es la dimensión técnica y social, ¿cierto? Entonces con eso se verifica pues que la ontología satisface pues los requisitos, ¿cierto? Con su conocimiento. Eso fue como la validación que se hizo con toda la implementación de la ontología en Protege. Luego lo que hicimos fue instanciarlo en un caso de estudio real, ¿cierto? Entonces utilizamos un caso de estudio de hogares inteligentes para personas mayores, este fue implementado por Zaputre y Lee, ¿cierto? Entonces ellos capturaron los objetivos de las partes interesadas. Acá en el gráfico nosotros vemos generalmente cómo es el sistema que ellos definieron, donde definieron, por ejemplo, que quería que los aparatos instalados redujeran el consumo de energía, que los familiares recibieran reportes sobre el estado del familiar, cómo está mi familiar, que el hospital lograra como monitorear el estado del paciente, que los abuelos puedan tener mucha interacción con sus familiares, ¿cierto? Que tengan un botón como de pánico en donde ellos puedan decir, pues tengo una urgencia y bueno, se comunica directamente con la clínica. Y bueno, eso básicamente fue como lo que ellos definieron, ¿cierto? Entonces nosotros cogimos este caso de estudio y las metas que ellos definieron se instanciaron en Cinso como objetivos, las métricas y medidas que ellos definen también como medidas y métricas en la subontología SMO, y los atributos de calidad pues fueron extraídos del caso de estudio. ¿Sí? Entonces básicamente lo que hicimos fue esto, teníamos los objetivos, se extrajo de la información, se relacionaron y pues se instanció en Protege. Pues acá vemos como una imagen de un pedacito muy corto, pero realmente la instanciación completa es la siguiente, ¿cierto? Acá vemos como el mapa completo. Sí, finalmente pues
ya cuando se realizó como todo ese proceso, pues se ejecutaron los axiomas y las preguntas de competencia y se obtiene como resultado que este caso de estudio es sostenible, ¿cierto? Y para cada una de las dimensiones encontramos cuáles son los atributos que están impactando esas dimensiones, ¿cierto? Como por ejemplo, cómo lograron impactar ellos la dimensión ambiental, la dimensión ambiental de la sostenibilidad, ¿cierto? Entonces ellos implementaron metodologías para reducir el consumo de energía, midiendo también el nivel de reutilización del proyecto, entonces ahí apuntaban al tema ambiental, por ejemplo en la parte técnica ellos midieron y proponían diferentes plataformas, proporcionaban resultados de monitorización correctos, reducían la complejidad del sistema, el sistema es escalable, medían y controlaban todos los mensajes que se perdían, que eso digamos era crítico en el caso del paciente. En la parte social, ellos apoyaban mucho la interacción social con los usuarios, con los familiares, con los vecinos, entonces acá ellos apuntaban a la parte social. En la parte individual, apoyaban, digamos, al paciente proporcionándole, digamos, esos ajustes de preferencias. El usuario podía ajustar el sistema a sus necesidades, como el tema de la temperatura, la iluminación, el consumo de energía, entonces le permitían esa parte. Y en la económica, pues ellos optimizaban los costes del servicio, ¿cierto? Como ellos optimizaban el tiempo de ejecución o invocación ya en el tema del código para economizar, digamos, ahí en esa parte. Entonces ese fue el resultado como de la instanciación del caso. Y ya después de terminar el caso de estudio, pues ya nosotros debíamos como verificar la calidad de nuestra ontología. ¿Sí? Entonces, en este nosotros utilizamos una metodología llamada FOCA, que utiliza el GQM, ¿cierto? Que es meta, pregunta, métrica, que es un enfoque para evaluar los componentes de una ontología. Entonces, utilizamos esta metodología y bueno, como resultado, este nos devolvió un puntaje de 0.998, que es casi 1, en donde concluíamos pues, que CINSO tiene una alta calidad en términos de estos componentes, que es en términos de uso de la ontología, de la representación del mundo real, que los componentes estén bien representados, de la eficiencia computacional y que sea de fácil comprensión, ¿cierto? El tema de la modelización. Entonces, ese fue como la primera validación. Adicionalmente, también validamos el tema de la consistencia, la completitud, la concisión, la expansión y la sensibilidad de la ontología. Entonces, por ejemplo, en el tema de la consistencia, pues se estableció que CINSO pues es muy consistente porque pues, definimos todo el tema de tenemos todas las definiciones, las relaciones, los resultados de Protege fueron todos validados, fueron correctos. En el tema de la completitud, pues CINSO cubre adecuadamente todo el contexto de la sostenibilidad como un atributo de calidad, que ese fue nuestro objetivo, incluyendo pues los términos más relevantes y que sean pues de fácil comprensión, ¿cierto? En el tema de la concisión, pues CINSO no, digamos, no almacena definiciones innecesarias o que sean inútiles o redundantes, ¿cierto? Y todo esto fue validado por los autores, entonces, para evitar como estas definiciones inútiles. En cuanto a la capacidad de expansión, pues nosotros digamos que CINSO se puede adaptar y ampliar y pues se pueden definir nuevos términos, entonces se puede utilizar en todo tipo de contextos, entonces sí es expandible. Y en cuanto al tema de la sensibilidad, pues CINSO pues digamos no trata como, digamos que CINSO no va a estar como, no es sensible como a pequeños cambios, ¿cierto? Esto se ve pues que a las definiciones que nosotros realizamos se han logrado de manera adecuada y bueno, se definieron a través de lo que se encontró en la literatura. Entonces esa fue como la validación de nuestra ontología y ahí terminamos como este primer objetivo, ¿cierto? Se logró como realizar completamente. Y luego ya pasamos al objetivo 3. Entonces ya el objetivo 3, acá tenemos desarrollar un proceso metodológico para el diseño de sistemas ciberfísicos sostenibles desde la perspectiva del ciclo de vida del desarrollo de los sistemas, ¿cierto? Para este objetivo se estableció dentro del ciclo del desarrollo de estos sistemas, que fue el que vimos inicialmente, planeación, especificación,
diseño, implementación, integración, calidad de control y control de calidad y mantenimiento, se definieron una serie de actividades para cada una de esas fases para que se logre integrar la sostenibilidad en el desarrollo de estos sistemas. Estas actividades ya fueron definidas, están en proceso de refinamiento y está pendiente la instanciación de ese proceso en un caso de estudio, ¿cierto? Entonces, acá vamos con este proceso, ¿cierto? Y paralelamente estamos trabajando en el objetivo 4, que el objetivo 4 es el desarrollo de un framework conceptual, ¿cierto? Para el diseño de la arquitectura de sistemas ciberfísicos. Entonces, ¿qué se ha hecho en este momento con este objetivo? Con el apoyo de un estudiante de maestría, se realizó una revisión de literatura para conocer el panorama actual de los frameworks, de las estrategias, de la metodología, de todas las representaciones que se utilizan en el desarrollo de sistemas ciberfísicos y también en software, ¿cierto? Porque los dos pues, trabajan en conjunto acá. Entonces, con el objetivo de tomar como toda esta información como base para construir el framework en donde el objetivo principal es mantener la independencia de cualquier tipo de tecnología, ¿cierto? Si, digamos, lo que va a permitir reemplazar o introducir un nuevo componente sin impactar el sistema, lo que digamos, afecta directamente el tema de la sostenibilidad, ¿cierto? Apunta a la sostenibilidad. ¿Sí? Entonces se realizó la revisión de la literatura. Dentro de esta revisión de la literatura se identificaron algunos requisitos que son más importantes para el correcto diseño de estos tipos de sistemas. Primero se definió la tolerancia a fallos, que digamos que va a permitir que el sistema funcione sin interrupciones cuando algún componente falla. El tema de la seguridad, que los componentes no pueden ser comprometidos porque pueden dar a resultados fatales, como por ejemplo les mencionaba en el avión, pues si es comprometido, pues va a llevar a un resultado fatal. El tema de la sostenibilidad, que es principal para nosotros, ¿cierto? Tener en cuenta el tema de la obsolescencia, que permite incluir nuevos componentes con un impacto mínimo. El tema de la flexibilidad, que se puede adaptar al cambio, ¿cierto? A cambios externos. La confiabilidad, para que los datos entregados sean los correctos y el sistema funcione sin fallos. Y también es muy importante acá el tema de que pueda adaptarse a distintas situaciones en el tiempo, en tiempo de ejecución, ¿cierto? Entonces, esos son como los atributos de calidad que se definieron inicialmente como prioritarios para poder desarrollar este framework, porque ya en base a ellos se construye el framework, ¿cierto? Entonces, acá como resultado de este proceso, se propuso un framework con un diseño por capas en donde todo iría de abajo hacia arriba, donde las capas inferiores no tienen conocimiento de las capas superiores, solamente de los datos que éstas están proporcionando, ¿cierto? Entonces, de esta manera, pues la propuesta no tiene dependencias de tecnología y si alguna parte queda obsoleta, pues puede ser fácilmente sustituida. Entonces, acá miremos rápidamente como las definiciones de cada una de las etapas. Entonces, primero tenemos la capa de recursos, que simboliza la capa del componente físico, la parte ciber. Entonces acá encontramos los actuadores, los sensores y toda la parte del hardware, ¿cierto? Entonces los sensores envían información y los actuadores reciben una señal o información para ejecutar, digamos, para ejecutar sus tareas, ¿cierto? Tenemos la capa de transición de datos, que contiene todos los controladores que son necesarios para proporcionar, digamos, esa gestión de transferencia de datos y que sea fiable, ¿cierto? Esa información que va a enviar a las capas superiores y tanto a la capa inferior, que es la de los recursos, ¿cierto? La de los sensores y los actuadores. O sea que esta capa funciona como un middleware, ¿cierto? Que es una capa de comunicación del sistema. La capa número 3, que es la de componentes, esta contiene todos los componentes de software que va a seguir el patrón de separación de preocupaciones, en donde cada componente se ocupa de una preocupación separada y no se combinan procesos entre componentes para así evitar acoplamiento entre ellos y creando como capas de aislamiento, ¿sí? Y no hay relaciones de jerarquía, simplemente acá encontramos todos los componentes siguiendo el paradigma multiagente, en donde cada componente funciona como igual, ¿cierto? Tenemos la capa de tareas, que se encarga de generar instrucciones
para la sección de componentes manteniendo la mejor configuración, ¿cierto? Entonces acá se dividen en tres partes. La primera, el gestor de salud, que recibe los estados de los componentes y la información de los actuadores y analiza estos estados, ¿cierto? En conjunto con las restricciones del sistema, con el fin de siempre actuar a favor del sistema, ¿cierto? A favor de la salud del sistema. Y ya el siguiente que tenemos acá es la parte de gestor de objetivos, que actúa a favor de los objetivos empresariales, los objetivos del usuario, ¿cierto? Entonces también crea tareas que maximicen la utilidad del sistema. Y tenemos la última parte, que es el gestor de operaciones, que es como el cerebro, en donde esta sección toma las entradas de las partes gemelas, que es el gestor de salud y el gestor de objetivos, y une fuerzas para crear tareas que den el mejor resultado para el objetivo del usuario sin comprometer la salud del sistema, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace básicamente acá. Y tenemos la sección de negocio, donde el usuario tiene acceso al sistema a través de una conexión segura para que pueda, digamos, introducir los valores que se convertirían en los objetivos del negocio, ¿cierto? Que funcionan como los conductores de todo este framework, ¿sí? Entonces, ahí les mostré un poco en general un detalle de la propuesta. Finalmente, acá vemos en general como todo el proceso, ¿cierto? Es como, entonces tenemos el usuario ingresa los valores que se convierten en los objetivos del negocio. Luego pasa a la parte, bueno, se definen los objetivos. Ese proceso metodológico, como les digo, está guiado por el requisito de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces nuestra propuesta, como les decía, puede empezar de aquí a allá o de aquí hacia allá, ¿cierto? Entonces acá el usuario define los objetivos que debe cumplir el sistema. A ver, miremos acá, se define como cito los objetivos del negocio, y luego pasa a la parte de las tareas. Entonces acá se revisa como la salud del sistema, cuáles son los objetivos empresariales para que pueda mantener como su correcto funcionamiento y que se cumplan pues esos requisitos no funcionales. ¿Sí? Entonces el gestor de objetivos se centra pues en eso que se ha definido. Y bueno, ya está la sección de componentes, en donde se centra en la sostenibilidad y la mantenibilidad del sistema. Como les digo, el diseño de los componentes se debe centrar en que sean reutilizables, que apunta también a la sostenibilidad técnica del sistema, con bajo acoplamiento y una alta cohesión, ¿cierto? Por el tema de la separación de preocupaciones. Y ya la sesión de transición de datos funciona, como les digo, como le había dicho, el middleware, que es la capa de comunicación, y acá pues están todos los drivers necesarios para poder realizar eso. Y por último, pues ya está la sección de recursos, que es la parte del hardware, ¿sí? Entonces, ese es en general como la propuesta que se tiene inicialmente. ¿Qué es lo que sigue? Que esto ya es lo último. Entonces, sigue como trabajo futuro para este año en refinar esa propuesta, ¿cierto? Refinarla para tener como ya una versión final, realizar estudios sobre la aplicación de este marco propuesto y analizar pues la efectividad de aplicar esta propuesta en otras arquitecturas y poder concluir con el último objetivo, que es el que falta, de poder realizar como demostrar la usabilidad pues de esta propuesta. Y obviamente terminar el objetivo número 3, que es el marco conceptual, el procedimiento que veíamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, esto es lo que tenemos en la propuesta. Muchas gracias por todo. Ya sí escucho sus dudas, inquietudes, sugerencias. Gracias, Luisa, por la presentación. Y nada, se abre el derecho de palabra. Adelante. Adelante. Quizás en esta lámina, mientras se decide alguien hacer preguntas, en esta lámina que tienes actualmente, quizás lo que habría que incorporar como el tema central es sostenibilidad, y aquí se están hablando de varios aspectos. La sección, pues de alguna manera, habla de aspectos a considerar en el framework. Sería bueno ver cómo aparece
la sostenibilidad en cada sección, o si no Sí. aparece. Porque, por ejemplo, en la de componente, en principio uno diría, bueno, ahí no sé, bueno, se puede reflejado en el contenido de sostenibilidad que tiene el componente, pero en algunos, por ejemplo, en los objetivos de negocio, ahí, ¿qué aspecto de sostenibilidad aparecería? Y así por el estilo. Eh, lo digo porque como ese es el concepto de base, sería importante que quedara bien claro ahí. Sí, profe, claro. En otra también que tengo comentarios, lo que pasa es que tengo una presentación que no tiene el mismo orden que el tuyo, la mía es la lámina 38. Es en una donde aparecen la validación de la calidad de la ontología. No, pero es que no va a ser la misma tuya. Bueno, pero no, espérate, no, te fuiste muy lejos. Te fuiste muy lejos. Bueno, ahí te puedes quedar, esa y la otra, sí, esa me sirve, esa y esta. Esta. Que aquí, claro, narras cómo aparece la sostenibilidad en cada uno de estos aspectos, ¿no? El, pero, bueno, realmente, porque esta lámina 38 queda, para mí fue muy confuso, porque no quedaba claro el tema. ¿Cómo cuantificar? Porque acordate que se está evaluando la calidad de la ontología. Entonces, ¿cómo cuantificar esa calidad? ¿Cómo establecer? Porque, claro, aquí señalas un conjunto de características, pero ¿será suficiente con eso? Esa es la gran pregunta. Ok. Entonces, aquí faltaría como que algo que lo aterrice más. De hecho, eso tiene mucho que ver también con la lámina que estaba justo antes, si querés moverla. Bueno, esa tiene un numerito ahí, que ese numerito hay que explicar cómo se llega y qué significa ese valor de 0.998. No sé si me entendés, y cómo se llega y tal, y eventualmente cómo se relaciona con, con con las otras láminas con las que estás haciendo las características, pero también hay otra donde dices es sostenible y ahí indicas esa, correcto, indicas por qué es sostenible el caso de uso. Pero aquí no sería malo, dices, porque aquí vas colocando las dimensiones que se consideran en el caso de uso que lo hacen sostenible. Pero sería bueno hacer zoom en algunos de ellos, por ejemplo, usabilidad, desde el punto de vista social. ¿Por qué se cumple? Entonces, colocar ahí la razón de que la usabilidad se cumple en ese aspecto social o en el individual. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la usabilidad en ese caso de estudio se cumple? Es decir, como que esa instanciación que acontece ahí aparezca reflejado acá. Eh, Quizás, bueno, no sé si en todo se podrá colocar, sobre todo porque en el caso técnico hay muchas, pero sí tomar algunos, por ejemplo, eficiencia energética, que esté en el ambiental. ¿Por qué? Es el caso de uso, ¿qué considera que lo hace sostenible en ese aspecto? ¿Sí me entiendes? Que se vea, Sí. porque hablaste de algunos, pero claro, ibas hablando pues uno se pierde fácilmente. Entonces, por lo menos en algunos de ellos dejarlo bien establecido, por lo menos para que se vea que si hay una valoración concreta lo que se considera en el caso de estudio a la hora de hacer esa valoración del por qué se está indicando que sí o no se cumple. Otro es, hablaste de las preguntas de las preguntas de competencia. Ajá, esa. Hay dos cosas. Las preguntas de competencia sirven para validar la ontología. Y de hecho, ahí es cuando la utilizas. Pero después también en el caso de uso, eh,
no te sirven para validar el caso de uso, te sirven para validar si la ontología está correctamente construida. El caso de uso, lo que estarías validando es lo que se infiere de tu ontología. Es decir, tu ontología, a partir del proceso de inferencia, te va a decir que ese caso de uso, cualquier otro caso de uso, si de alguna manera se cumple o no, y qué se cumple de los aspectos de la sostenibilidad definido en la ontología. Y por eso que en la lámina es sostenible, no aspiraría que lo que aparece ahí es resultado de ese proceso de inferencia que se da con la ontología. Pero las preguntas de competencia te sirven es para validar la ontología, no el caso de estudio. Porque en algún momento nombraste que el caso de estudio se validaba, no, con las preguntas de competencia. No sé si fue que se te fue y lo dijiste, pero realmente no. Y por eso es que cuando haces en la lámina que tienes antes de esa, que nombras las 3 preguntas de competencia, ahí la estás haciendo bien, porque lo estás haciendo para validar la competencia. Es decir, tú dices, estas son las 3, bueno, hay más, pero estas 3 ejemplos que colocaste, y después en la siguiente lámina colocas para cada uno como de hecho yo le hubiera puesto en esta siguiente lámina, en la siguiente, como competencia 1 y cómo se procesa, competencia 2 y cómo se procesa. O sea, en la siguiente lámina, después de esta que tienes mostrando, yo pondría como un encabezadito en chiquitico de cuál competencia es que estoy validando en cada caso, para no perderse uno. Bueno, pues eso es más detalle. Lo que tienes que tener cuidado es que usaste el mismo término para 2 cosas distintas, y realmente es para esto que las preguntas de competencias que se utilizan, que es para validar la ontología como tal. Ok, profe, listo. Muchas gracias, profe, ya me quedó claro ahí esa parte. Sí. Bueno, sigue abierto los comentarios. Buenos días. Dale, Jorge, yo sabía porque por aquí hay cosas que te pueden interesar, así que adelante. Buenos días a todos, buenos días a Luisa, felicitaciones por el trabajo. Tengo 2 preguntas, Luisa, para pedirle el favor que me ayude a aclarar. La primera, no sé si MAPK lo van a incluir dentro del modelo arquitectónico, y la segunda, en esa arquitectura, en esas 5 capas que usted muestra, ¿dónde entra la ontología? O sea, ¿cuál es esa relación directa que va a tener? Claro que sí, muchas gracias, Jorge. Sí, la idea es que vamos a incluir MAPK dentro del framework. Por eso es que nuestra propuesta está pendiente, sí, falta como refinarla, entonces falta como trabajar más en esa parte. Y el tema de la sostenibilidad sí es algo que está intrínseco dentro del framework definido, ¿cierto? Porque en cada etapa se establece, bueno, cómo se está trabajando en este momento la sostenibilidad, como lo mencionábamos acá, de que acá se está utilizando X patrón que, digamos, influye en la sostenibilidad técnica, ¿cierto? Entonces, sí es bueno, como mencionó el profe José, mostrar cómo estamos aplicando acá la sostenibilidad en cada etapa. Entonces, sí me parece importante incluirlo ahí también. Y hacer más énfasis en el tema de MAPK, cómo se está aplicando dentro de esta propuesta. Pero en esas 5 capas, ¿en dónde estaría ubicada la ontología? ¿Está almacenada en alguna capa o es un recurso externo transversal? En fin. Ya, no, la ontología fue más que todo como para definir el concepto de sostenibilidad, porque no teníamos claro cómo, digamos, los atributos de calidad impactaban en las dimensiones de sostenibilidad. Ya teniéndolo claro que, digamos, los atributos de calidad que están asociados a la sostenibilidad, ya acá lo podemos asociar, ¿cierto? Pero digamos acá no se muestra la ontología, no se integra. Otra curiosidad, Luisa, es la autoadaptación, ¿cómo se visualiza aquí en estas 5 capas? Bueno, sí, la autoadaptación también es intrínseco, ¿cierto? Lo que hablábamos de que si un componente es obsoleto, pues lo podamos reemplazar fácilmente, ¿cierto? Por el tema de que, digamos, si un sensor falló, va a ingresar otro, pues que este se pueda adaptar fácilmente a todo el sistema, ¿cierto? Por eso tenemos la capa de transición que funciona como el medio de comunicación entre la capa inferior y la capa superior.
Entonces, en este momento es como hemos implementado la autoadaptación dentro de la propuesta, pero sí podríamos hacerlo como más, refinarlo más y implementarlo más características de la autoadaptación a esta. Ahora, fíjate, los tres comentarios de Jorge son bien pertinentes, de Omar. Sí. Porque en esto que vos tenés acá, este es un primer draft que estás lanzando, de hecho yo también lo estoy viendo inicialmente, ¿no? Pero esos tres aspectos que acaba de nombrar, de alguna u otra manera, el framework lo debe considerar, porque acordate que la ontología te da la taxonomía, el vocabulario de base. Entonces, es transversal a esto, pero hay que ver cómo lo integras. Porque toda la taxonomía, todo el vocabulario que debería utilizar el framework debería estar basado en ontología. Por eso fue que se conceptualizó. Entonces tienes que ver cómo lo engrana. Con respecto a la parte de adaptabilidad, acuérdate que MAPK no es más que un medio que facilita procesos de autoadaptación. Te tienes que ver cómo esa capacidad de autoadaptación guiada por MAPK, que es la que en principio estás considerando, se ve reflejada también en arquitectura. Considerando a los elementos, cómo los impacta. A mí ya se me ocurren algunas cosas, pero realmente esas dimensiones tienen, yo sé que lo estás diciendo que es muy implícito, pero hay que hacerlo explícito, porque es la manera de integrar todo lo que vienes haciendo. Es decir, el framework va, por un lado, a utilizar ese marco ontológico que ya se definió, y por otro lado, esa capacidad autoadaptativa es guiada por MAPK. Entonces, esta estructura, de alguna manera, tiene que considerar esos aspectos que ya los tienes maduros y que aquí se tienen que ver reflejados. Claro, profe, sí. Sería el Así paso a que, trabajar. correcto, esa parte, esas dimensiones, que es lo que has venido madurando, pues, y que ahora se tienen que ver reflejado en esto que estás aquí trazando. Y que en el aspecto metodológico que presentaste en el objetivo 3, son elementos también que aparecen naturalmente. Entonces, como quien dice, tienes que ir engranando los dos, porque yo veo que están los dos, los dos están muy atados a lo que hiciste antes, pero de alguna manera tiene que rehusar esos dos grandes, llamémoslo así, aspectos que ya has venido madurando de las fases anteriores y que ahora se tienen que reflejar en lo que estás tratando ahora de consolidar. Bueno, sigue abierto el espacio. Comentarios, dudas. Gracias, Omar, por los comentarios. No, a ustedes por la posibilidad de participar. Omar. Muchas gracias, Omar. Porque es que Omar está trabajando en algo donde él hace explícito en su arquitectura procesos autoadaptativos. Es para otra cosa, ¿no? Pero lo hace explícito. Por eso es que seguramente le fue natural, pues, ver que hay que hacerlo explícito, pues, para que realmente sea autoadaptativo el proceso. Ok. Sería bueno que Omar, si nos podemos luego reunir para claro, que... para que hablen. Claro. Ahorita Muchas luego gracias. nos comunicamos y nos reunimos porque me interesa mucho su conocimiento, su punto de vista. Sí. Bueno, más comentarios, más dudas. Si no hay por ahorita más comentarios, bueno, quedan los contactos para que puedan seguir hablando y damos por terminado la sesión de hoy, ¿les parece? Y gracias por participar. A todos ustedes, muchísimas gracias.